Un cordial saludo para todos. En este video hablaremos sobre los sistemas de educación en el mundo, desde el módulo de TICS y diseño curricular de la Maestría de Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación. En este video hablaremos sobre los sistemas de educación en Colombia, en Afganistán, en Uganda, Kenia, Perú y España, Japón y Vietnam. Y realizaremos comparativos entre estos sistemas de educación y también realizaremos comparativos directamente con Colombia. Comenzando con el sistema de educación en Colombia, tenemos una educación obligatoria hasta grado noveno, con una educación gratuita hasta grado 11, con dos tipos de calendario académico, un calendario A y un calendario B. Este sistema de educación se caracteriza por tener un año de educación preescolar, la educación inicial, luego 5 años de primaria por tener un certificado para comenzar con la educación secundaria y completar esos 9 grados de educación obligatoria. Luego comienza la educación media, que puede ser académica o tecnológica o técnica, de acuerdo al instituto donde se tenga, para obtener un certificado de bachiller. Con este certificado de bachiller se puede acceder a la educación universitaria, alcanzar los estudios profesionales y licenciaturas, alcanzar maestrías y doctorados de 2 a 3 años. Pero aparte de la educación universitaria, también se puede acceder a la educación tecnológica y la educación técnica. El sistema de educación colombiano se evalúa a través de desempeño superior, alto, básico y bajo. Con respecto al sistema de educación en Afganistán, tenemos educación básica hasta grado noveno, un calendario de marzo a noviembre, y la educación va hasta el pregrado, pero con cupos limitados. Entonces aquí vemos que este sistema de educación comienza con una educación primaria de 6 años, luego una educación secundaria de 3 para completar esos 9 años de obligatoriedad, alcanzando una educación secundaria superior. En esta educación superior, secundaria superior, tenemos una certificación de educación vocacional o la fuerza técnica de 3 a 5 años y se tiene la opción de llegar hasta grado 12 para poder aplicar el examen de ingreso a las universidades y alcanzar una carrera universitaria como son las licenciaturas, las ingenierías, la medicina, entre otras. Y conteniendo este diploma se pueden acceder a las maestrías. En Afganistán, el nivel de valoración va de 0 a 100, donde 0,49 es, según la UES, un F, pero de acuerdo a la institución, esto puede variar de entre 0 y 45. Ahora, comparando la educación colombiana con la de Afganistán, vemos que la educación colombiana tiene un grado inicial, mientras que en Afganistán son 6 años de primaria. Además, vemos que en Afganistán, cuando se alcanzan estudios superiores, se tienen dos posibilidades y no necesita que los estudiantes escojan, sino que todo depende. Si ellos escogen una técnica, se quedan con la técnica y si no, pueden llegar hasta un grado de maestría. En Colombia, en cambio, tienen tres opciones después de que llegan a la educación media. Además que en la educación media ellos ya pueden hacer una técnica. Entonces, aquí vemos una de esas diferencias. Además que en Colombia, los profesionales pueden alcanzar hasta el grado de doctor. Respecto a la escala de valoración, tenemos que en Colombia tenemos los desempeños, que va de 0 a 5 comúnmente, y que la escala de pérdida o el desempeño bajo va de 0 a 2,9, pero todo depende de cada institución, igualmente que ocurre en Afganistán. Dependiendo de la institución, las escalas varían. Una cosa que sí resalta entre ellas dos es que para alcanzar estudios universitarios en Afganistán tienen que llegar a grado 12 para aplicar el examen, mientras que en Colombia todos llegan a grado 11, hacen su saber 11 y con este pueden determinar si pueden entrar a una universidad pública donde los ingresos o los costos son más bajos o a una privada donde no es tan exigente el puntaje, pero los costos son más elevados. Vamos a realizar un análisis comparativo entre los sistemas educativos de España y Perú. Como podemos observar en nuestra diapositiva, la educación primaria en España va entre las edades de 6 a 12 años y tiene una duración de 6 años. La educación secundaria obligatoria, eso, dura 4 años y va hasta los 16 años. Ellos tienen una parte vocacional, como en comparativo con Colombia, que sería la media vocacional, y es el bachillerato técnico, que dura 2 años. Y la universidad en España, el grado puede durar entre 3 y 4 años. En Perú, la educación primaria dura 6 años y la educación secundaria dura entre 3 a 5 años. Y la universidad, grado de bachiller o licenciatura, dura entre 4 y 5 años.
En Perú es obligatoria la educación desde grado primero hasta grado undécimo, que es la diferencia con España, que la educación obligatoria va hasta los 16 años. Ambos países ofrecen opciones técnicas, pero en Perú es un poco más amplio esta gama de opciones técnicas y universitarias porque las ofrecen a más tempranas edades. España tiene una gran diferencia entre su sistema educativo, es por su tipo de organización, porque lo tiene un poco más estandarizado. Aquí podemos observar una comparación entre Colombia y España. En Colombia, la educación es obligatoria hasta grado noveno, iniciando desde grado primero a grado quinto, con una duración de 5 años, y la parte obligatoria termina en grado noveno. Contamos también con la media vocacional, que es este paso para ir a la universidad. En España, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la primaria dura 6 años y la básica secundaria, eso, dura 4 años, que va hasta los 16 años. En cuanto al sistema de evaluación, Colombia se mide por niveles de desempeño, desempeño bajo, básico, alto y superior. En cambio, en España, ellos poseen una escala cualitativa con la equivalencia de WES, que es suspenso, aprobado, destacado o matrícula de honor. Y los clasifican con unas letras F, B menos, B más y A de sobresaliente. Cuando el estudiante se va a graduar en Colombia, existe una prueba estandarizada que es obligatoria y es la prueba Saber 11. Una gran diferencia con España. España no tiene este tipo de prueba. Ellos tienen una prueba de examen de ingreso a la universidad. Entonces, es importante saber que no están estandarizando al estudiante cuando se gradúa de su bachillerato o de su media vocacional, que es en el caso de Colombia. Ambos tienen un sistema de educación muy similar, ofrecen vocacional, ofrecen técnicos, pero Colombia los tiene un poco más organizados. En Colombia contamos con técnico, tecnólogo, pregrados y posgrados. En cambio, España cuenta con el bachiller, universitario, máster y doctorado. En cuanto a los tiempos, en Colombia un pregrado puede tener una duración de 4 a 6 años según el programa académico. En España, de 3 a 4 años. Aquí podemos ver una comparación entre las rutas académicas y tecnológicas de Perú y Colombia. Vemos una gran diferencia en los calendarios académicos. Colombia tiene dos calendarios académicos, que es calendario A, que va de febrero a noviembre, que es el regular, el general en la mayor parte del país, y el calendario B, que es de septiembre a junio. ¿Quiénes se ajustan a ese calendario B? Los colegios que son bilingües. En cambio, en Perú ellos van de abril a junio y de septiembre a diciembre. En su ruta técnica y tecnológica, en Perú el técnico dura 2 años, el técnico superior 3 años y el bachillerato técnico 5 años. En Colombia la educación técnica tiene una duración de 3 años, de 2 años, la educación tecnológica de 3 años. La educación superior, el pregrado, tiene una duración de 4, 5 o 6 años, dependiendo del programa académico. Y la maestría en Colombia tiene una duración de 2 a 3 años, en comparación con Perú, que su maestría dura de 1 a 5 años. La educación en ambos países, Perú y Colombia, enfrenta grandes retos educativos, que es una gran diferencia con España. Enfrenta retos educativos en la desigualdad, en el acceso y en la calidad educativa. Son muy similares, podemos decir que Perú y Colombia son muy similares, retos también son muy similares, pero Colombia podemos destacarla en su organización vocacional, ofreciéndole una amplia gama al estudiante para poder ir avanzando paso a paso, teniendo en cuenta que esto es homologable. La educación en Japón la podemos visualizar en tres etapas muy bien demarcadas. Inicia
en una educación básica, la cual es obligatoria de grado primero a noveno, en el jardín infantil, escuela primaria y la escuela secundaria inferior. Si se quiere continuar con los estudios, se debe realizar un examen de ingreso, el cual se puede optar en tres modalidades, ya sea título asociado, centro de formación especializada o escuela secundaria superior. En el caso del título asociado, podemos ir directamente a una licenciatura, mientras que en el centro de formación especializada de la escuela secundaria superior debemos realizar un examen de ingreso para poder llegar a la licenciatura o a un diplomado y diplomado avanzado. Ya teniendo este nivel de grado profesional, se debe realizar un examen de ingreso, ya sea para estudiar a través de una maestría, un examen de ingreso y un doctorado, o ya sea estudiar directamente el doctorado. Por otra parte, el sistema educativo en Vietnam es un poco más complejo. Claro, la parte básica sigue siendo obligatoria hasta el grado noveno, desde la educación preescolar hasta la secundaria inferior. En estos casos se puede optar a una escuela de formación profesional, las cuales son vocacionales, o se puede continuar con los estudios, ya sea con una escuela secundaria de formación profesional o con una escuela técnica secundaria. Ambos conllevan a un diploma de graduación profesional. A partir de ahí se debe realizar un examen de graduación para ingresar ya sea a una escuela comunitaria, la cual nos va a dar un título asociado y a partir de ahí homologar hacia la universidad o directamente entrar a la universidad para obtener un grado profesional de licenciatura. Y con esto podemos acceder a la educación posgradual, ya sea a nivel de maestría o hacia un doctorado directamente. Al comparar los dos sistemas vemos que tienen algunos rasgos muy bien demarcados, donde las primeras etapas de la formación básica son obligatorias hasta el grado noveno y que a través de algunas otras, digamos que formas de estudios, ya sea vocacional o a través de algunos diplomados, podemos acceder a una licenciatura y a partir de ahí acceder a la formación posgradual en niveles de maestría y doctorado. Al comparar los sistemas de evaluación o la escala de calificaciones, vemos una notable diferencia. En Japón, la escala se maneja de 0 a 100, mientras que en Vietnam va de 0 a 10. En el caso de Japón, al hacer la conversión al WES, el nivel A, que es el superior, se obtiene a partir de 80 puntos, mientras que en Vietnam, para obtener el A, se debe tener más de 90 puntos. Al comparar los sistemas con Colombia, vemos que Japón y Colombia guardan algunas similitudes. En cuanto a la educación básica, debe ser obligatoria hasta el grado noveno, aunque en Colombia pues ya se lleva hasta el grado 11, donde podemos obtener un grado de bachiller. Y a partir de ahí ya podemos acceder a la educación profesional, ya sea a nivel técnico, técnico especializado, a nivel tecnológico o ya directamente a una licenciatura. En el caso de los tecnólogos y de la licenciatura podemos acceder a una especialización o a un posgrado a nivel de maestría y doctorado. A diferencia de Japón, en Colombia existe un nivel posgradual que es la especialización, lo cual en Japón no se tiene. Asimismo, podemos ver que la escala de valoración en el tipo WES va desde el A hasta el F, siendo el A el desempeño superior y F el desempeño más bajo, o en Japón, como lo llaman, ya un nivel suspenso. En Vietnam, al hacer la comparación con el sistema educativo de Colombia, vemos que también tenemos unos niveles básicos que van hasta el grado noveno y podemos acceder a otros niveles de formación. En este caso, con Vietnam, podemos ver bien demarcado que los técnicos son similares a esos centros de formación profesional, vocacional, que nos llevarán a un título que nos permite ejercer en cierta área de desempeño. Mientras que a través de una universidad podemos acceder a un nivel posgradual y en este caso Vietnam tampoco demarca ese posgrado que es la especialización, el cual sí se tiene en Colombia. Ya para finalizar, pues vemos que en la escala de valoración podemos también tener ese mismo desempeño desde el superior, que es el A, hasta un nivel más inferior, que es el más bajo, en escala F. Aquí vamos a observar la infografía de Kenia, la voy a proyectar para acercarla mejor por acá en una imagen y para que la analicemos un poquito. Aquí revisamos unos datos generales donde muestra una población de 53.8 millones de acuerdo pues a la ONU. La educación es obligatoria de la básica
entre los 6 y los 14 años. Los idiomas oficiales que se tienen en cuenta es el inglés y el swahili, que es una lengua local. En cuanto al sistema educativo, el modelo que se utiliza en Kenia es el modelo 844, así lo denominan. 8 años de educación básica, 4 años de educación secundaria y 4 años de estudios universitarios. La primaria está compuesta por primaria inferior, primaria media y primaria superior. Ahí pueden observar de qué grado a grado. Secundaria, 4 años, se divide en 2 etapas, 2 años cada una al finalizar y presentan exámenes administrados por la KNC, que es el Consejo Nacional de Exámenes de Kenia. Bueno, la secundaria, 4 años, que se divide en 2 etapas, 2 años cada una, y al finalizar presentan exámenes administrados por la KNC, que es el Consejo Nacional de Kenia, y que es obligatorio. En la educación superior son 4 años de estudio a tiempo completo. Es importante decir que el acceso a la universidad se basa de acuerdo al certificado de educación de secundaria de Kenia, que tenga una calificación promedio mínima. Las licenciaturas tienen una duración de 4 años, las maestrías de 1 a 2 años, los doctorados requieren de una maestría para poderlos realizar. Vamos para la siguiente infografía, que es la infografía del país de Uganda. También vamos a buscarla por acá para poderla observar mucho mejor. Iniciamos con unos datos generales de población, 45.7 millones según la ONU en el año 2020, una educación obligatoria primaria de 6 a 13 años, idiomas de enseñanza de inglés y lenguas locales. El sistema educativo, primaria 7 años, se divide en 3 ciclos, primaria inferior, transición y primaria superior. La secundaria 6 años, secundaria básica 4 años y secundaria superior 2 años. Formación técnica profesional, terminación de cursos, los estudiantes presentan exámenes externos administrados por la junta examinadora correspondiente. Cabe decir que también se basa en mérito con requisitos mínimos de ingresos establecidos por el Consejo Nacional de Uganda. Las licenciaturas 3-5 años, pregrado duración de 1 año, maestrías 1 año, doctorados 3 años. Aquí hay algunos documentos que se requieren en la educación secundaria y en la educación superior. Podemos observar, igual no voy a profundizar en ello, y vamos a pasar. Bueno, acá podemos observar una tabla comparativa entre Kenia, Uganda y Colombia. Ahí podemos leer los datos y traemos unas conclusiones finales que podemos decir. Entre Kenia y Uganda se comparte un enfoque de educación gratuita universal en primaria. Ambos países usan el inglés como enseñanza básica. Kenia y Uganda reportan altas matrículas después de las reformas que se hicieron en esos países. Aún se enfrentan a abandono escolar. Colombia, en cambio, presenta mayor cobertura inicial, pero hay un cuello de botella en la media debido a que hay mucha deserción escolar. Bueno, a nivel estructural, Kenia usa el modelo 844, Uganda utiliza el 742 y Colombia el 542, lo que implica diferente carga de años. Los idiomas de institución difieren entre Kenia y Uganda, que enseñan el inglés, mientras que es Colombia el español. Y bueno, hay también idiomas locales de países de Kenia y Uganda. También tienen similitud. Los sistemas de exámenes también varían. Kenia y Uganda usan pruebas nacionales controladas por juntas estatales y Colombia exige el examen saber 11 al final de la media secundaria. Igual, no es obligatorio, pero sí para ingresar a una universidad pública.